Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que a mí, personalmente, me fascina. Hoy vamos a hablar de Agárrense fuerte, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue dando de qué hablar. Hoy no vamos a repetir lo que ya sabemos sobre su romance, que si los viajes, que si las fotos, que si la química innegable. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso. Algo que, si es verdad, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de una supuesta confesión íntima y amorosa de Kerem sobre Hande. Una confesión que, de ser cierta, nos revelaría mucho más sobre la profundidad de sus sentimientos y el verdadero significado de su relación. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ni un solo detalle de todo el chismecito que les tengo preparado, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Créanme, no se quieren perder nada de lo que viene. Tenemos sorpresas muy emocionantes preparadas. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en este misterio romántico. Durante meses e incluso diría años, hemos estado obsesionados con Kerem y Hande. Su relación era una telenovela en la vida real. Cada foto, cada comentario, cada like, era analizado hasta la saciedad buscando pistas de lo que realmente sentían el uno por el otro. Y aunque ya no estén juntos, el interés por su historia sigue vivo, y por eso hoy estamos aquí. La información que les voy a compartir hoy viene de varias fuentes, algunas más fiables que otras, así que tómense todo con una pizca de sal. Pero la verdad es que si esta supuesta confesión es real, pinta un cuadro mucho más profundo y complejo de lo que pensábamos. La confesión, o al menos la información que circula, apunta a que Kerem, en una conversación privada con un amigo cercano, habría hablado sobre Hande en términos muy emotivos y reveladores. Al parecer, esta conversación tuvo lugar poco después de su ruptura, en un momento en el que ambos estaban lidiando con el fin de la relación y toda la atención mediática que eso conllevaba. No olvidemos, amores, que el final de una relación siempre es un momento delicado, especialmente cuando eres una figura pública y cada paso que das es observado y comentado. Imaginen la presión, el estrés, la necesidad de escapar de los flashes y encontrar un espacio seguro para procesar todo. Según la información que he recopilado, Kerem habría admitido que Hande fue mucho más que una compañera de trabajo o una novia. Habría dicho que ella lo inspiró, lo desafió y lo ayudó a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y aquí viene la parte más impactante, al parecer, habría confesado que Hande fue la primera persona con la que realmente se sintió comprendido y aceptado tal como era. A ver, respiremos hondo. Esto es fuerte. Pensemos en la imagen que tenemos de Kerem, un hombre exitoso, guapo, aparentemente seguro de sí mismo. Pero detrás de esa fachada, parece que había una búsqueda profunda de aceptación y comprensión. Y según esta supuesta confesión, fue Hande quien le brindó ese espacio seguro para ser él mismo, sin máscaras ni poses. ¡Qué romántico! Imagínense. Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, sintiéndose comprendido y aceptado por primera vez gracias a Hande Erçel. Suena a guión de película, ¿verdad? Pero si esto es verdad, revela una vulnerabilidad y una conexión mucho más profunda de lo que pudimos ver en las alfombras rojas y en las entrevistas. No nos olvidemos, mis amores, que las alfombras rojas y las entrevistas son solo una parte de la historia. Detrás de las sonrisas y los trajes elegantes hay personas reales con sentimientos, inseguridades y sueños. Y esta supuesta confesión nos da una pequeña ventana a la humanidad de Kerem y la profunda conexión que tuvo con Hande. Además, la supuesta confesión también incluiría detalles sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Kerem, al parecer, habría expresado su frustración por la presión constante de los medios y de los fans, y cómo eso afectó la relación con Hande. Habría dicho que era muy difícil mantener la privacidad y la autenticidad cuando cada movimiento era analizado y juzgado. Y es que, chicas, ¿quién no se sentiría agobiado bajo esa lupa constante? Imaginen que cada cita, cada abrazo, cada pequeña discusión fuera objeto de análisis y especulación por parte de millones de personas. Es una locura. Y es comprensible que esa presión haya afectado la relación de Kerem y Hande. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco más delicadas. Porque, según estas fuentes,
Kerem también habría hablado sobre los motivos de la ruptura. Y aquí es donde las versiones varían. Algunas fuentes afirman que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Otros sugieren que la presión mediática y las agendas profesionales fueron demasiado difíciles de manejar. Y hay quienes incluso hablan de la intervención de terceras personas. Uy. Aquí la cosa se pone picante. Pero seamos honestas, amores, en una ruptura siempre hay muchas versiones y es difícil saber qué pasó realmente. Las diferencias irreconciliables son un clásico, la presión mediática ya la hemos comentado, y la intervención de terceras personas, bueno, eso siempre añade drama. Pero lo importante es recordar que solo Kerem y Hande conocen la verdad. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó. Pero lo que sí parece claro, al menos según esta supuesta confesión, es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que Kerem guarda un profundo respeto y cariño por Hande. Y eso, mis amores, es lo que importa. Que a pesar de la ruptura, haya respeto y cariño. Que puedan seguir adelante con sus vidas sin rencores ni resentimientos. Que recuerden los buenos momentos y aprendan de los errores. Eso es madurez y eso es amor, aunque ya no sea un amor de pareja. ¿Podemos creer en esta confesión? Esa es la pregunta del millón. Como les dije al principio, hay que tomarse todo con una pizca de sal. No tenemos una confirmación oficial de Kerem ni de su entorno. Pero la información que circula es tan detallada y coherente que es difícil ignorarla por completo. Y es que, chicas, cuando hay tanto interés y tanta especulación, es normal que surjan rumores y confesiones. Pero insisto, hay que ser cautelosos y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Además, hay algo que me dice que esta confesión podría ser cierta. Si analizamos la relación de Kerem y Hande desde la distancia, podemos ver que había una conexión muy especial entre ellos. No era solo química en la pantalla. Era algo más profundo, más real. Y esa conexión, creo yo, no desaparece de la noche a la mañana. Seamos sinceras, amores, la química en la pantalla puede ser actuada, pero esa conexión real, esa chispa que se sentía entre Kerem y Hande, era innegable. Y eso es lo que nos enganchó a todos. Esa esperanza de que el amor verdadero existe y que a veces, la ficción se convierte en realidad. Incluso después de la ruptura, hemos visto gestos y declaraciones que sugieren que todavía hay cariño y respeto entre ellos. No digo que vayan a volver, porque eso es algo que solo ellos pueden decidir. Pero sí creo que su historia es mucho más compleja y emotiva de lo que nos imaginamos. Y es que, chicas, el amor no es blanco o negro. No es estamos juntos para siempre o nos odiamos a muerte. A veces el amor evoluciona, cambia de forma, se transforma en amistad, respeto, admiración. Y eso es igual de válido e importante. Y hablando de la ruptura, es inevitable preguntarnos qué está pasando con ellos ahora. Los dos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos y se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas. Kerem también ha estado muy enfocado en su carrera y ha viajado mucho. Y esto es lo que tienen que hacer, mis amores. Seguir adelante. Enfocarse en sus carreras, en sus sueños, en su felicidad. No podemos quedarnos estancados en el pasado. La vida sigue y hay que aprovecharla al máximo. Es normal que hayan seguido caminos separados. La vida sigue y ambos tienen derecho a ser felices. Pero eso no significa que su historia juntos no haya sido significativa. Y si esta supuesta confesión es real, significa que Hande dejó una huella imborrable en la vida de Kerem. Y eso es lo que importa, chicas. Que las personas que pasan por nuestra vida dejen una huella positiva, que nos hagan crecer, que nos inspiren a ser mejores. Y parece que Hande hizo eso por Kerem. En resumen, la supuesta confesión íntima y amorosa de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nos revela una conexión mucho más profunda y compleja de lo que pensábamos. Si es verdad, nos muestra un Kerem vulnerable, que encontró en Hande a una persona que lo comprendió y lo aceptó tal como era. También nos recuerda la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y el dolor que puede causar una ruptura. Nos enseña que el amor puede tomar muchas formas y que lo importante es el respeto y el cariño. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas reales con sentimientos y emociones. Pero quiero ir un poquito más allá, mis amores.
¿Qué significa todo esto para nosotros, los fans? ¿Por qué seguimos tan obsesionados con Kerem y Ande? Creo que va más allá de su belleza y su talento. Creo que nos identificamos con su historia. Vimos nacer su amor en la pantalla y nos emocionamos con cada paso. Nos sentimos parte de su relación, como si fuéramos sus amigos cercanos. Y cuando se separaron, sentimos un poco de ese dolor. Es como si se hubiera roto una ilusión, la ilusión de que el amor de cuento de hadas existe. Pero, chicas, no perdamos la esperanza. La historia de Kerem y Ande puede que no haya tenido el final feliz que esperábamos, pero eso no significa que el amor no exista. Significa que el amor es complejo, impredecible y a veces doloroso. Pero también es hermoso, inspirador y transformador. Y lo importante es seguir creyendo en él y seguir buscando nuestra propia historia de amor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que esta confesión es real? ¿Qué opinan de la relación de Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saberlo todo. ¿Son te am Kerem? ¿Te am Ande? ¿O simplemente te am amor? Cuéntenme. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que la información que les he compartido es solo una interpretación de los hechos, y que la verdad solo la conocen Kerem y Ande. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Mantengan una mente abierta y un corazón lleno de amor. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente vamos a analizar el estilo de Ander Cell, sus mejores looks y cómo copiarlos. No se lo pierdan. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está en el aire.